con qué lo iba a demostrar? Pues con una situación que se produjo en 1830. Sí, había triunfado con Hernani, pero claro, entonces los derechos de autor no estaban todavía muy fuertes. Se cobraba por la pieza, pero nada más. En 1830 el matrimonio se queda sin una pensión real que cobraban y empiezan a tener ciertas dificultades económicas. En eso aparece un editor y le encarga una novela que debe terminar lo antes posible, en poco tiempo. Urge publicar una novela de Víctor Hugo. Si lo quiere hacer, ese editor se compromete a publicársela y le pagará una buena suma, pero tiene que hacerlo en ese año. Víctor Hugo, acuciado ya por las deudas, se pone en manos a la obra. No es que tuviera las ideas muy claras, pero con esa voluntad por trabajar, con esa voluntad por realizar ese trabajo y con el talento que ya tenía, se mete en una habitación, se encierra, incluso guarda la ropa en un armario porque no quiere salir de casa. Consume muchísimas velas, escribe con denuedo, emborrona muchísimas cuartillas, utiliza toda la tinta del mundo. Pero cuando sale de esa habitación, con el pelo despeinado, famélico por no haber comido casi nada, pero con un montón de cuartillas bajo el brazo, la humanidad ya debe conocer que había nacido Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, una de sus grandes obras. No había cumplido los 30 años y aquí tenía esta novela gótica, una novela que recreaba el París del siglo XV. En esa novela, el amor de Quasimodo por Esmeralda, un amor imposible, un amor certero y romántico, pero imposible. En Notre Dame de París, en Nuestra Señora de París, también se denuncia la situación por la que atravesaba la ciudad en ese tiempo y aprovecha para incluir una denuncia social sobre lo que está viviendo París, lo que está viviendo Francia en ese siglo XIX. Víctor Hugo el polemista, Víctor Hugo el crítico social, Víctor Hugo el gran padre de la novela social francesa. Ya teníamos a Charles Dickens como padre de la novela social en Inglaterra, pues Víctor Hugo lo es en Francia. Notre Dame de París es un auténtico éxito. Las aventuras y desventuras de Quasimodo, la belleza de Esmeralda, esa corte de las luces, esa ciudad de las luces y las sombras, París, la eterna París, y todo girando en torno a los monumentos emblemáticos de la ciudad. Todos guardaban sus símbolos, todos guardaban un alma, y Notre Dame es el gran símbolo. Notre Dame es el todo y la nada. Notre Dame te da cobijo, pero también te puede expulsar. El siglo XV francés, el siglo que gustó a Víctor Hugo. Bien, pues ya veis que Víctor Hugo empieza a ser muy reconocido en todos los ambientes. Todo el mundo quiere estar un ratito a su lado. Y en la década de los 30 va a publicar muchísimas obras y va a recibir ese reconocimiento de su país, porque va a ser nombrado oficial de la Legión Francesa. Ya empieza a hablarse de él para ser incluido en la academia. Hasta 4 tentativas hizo para entrar en la academia francesa. Hasta 4 tentativas. Tenía, ya os digo, algunos enemigos. Finalmente conseguiría hasta ser nombrado par de Francia. Pero eso tardaría unos años en llegar. Lo que sí llegó en la década de los 30 fueron más obras. Ahí estaban Les Orientales, que ya le había dado mucha popularidad, una composición poética donde se ensalzaban los gustos por lo oriental. Esos gustos que luego dominaron también al impresionismo. Bueno, pues Víctor Hugo ya lo adelanta aquí, en este periodo tan fecundo para él, en la década de los 20 y los 30. Y sigue acercándose al teatro. Y además con personajes históricos a los que no le hizo mucho favor. Porque en 1833 tiene aquí su gran drama, Lucrecia Borgia. Flaco favor le hizo a la historia de los Borgia. Víctor Hugo, escasamente documentado, creó un drama en torno a la figura de Lucrecia. La puso de envenenadora, como ya todo el mundo sabe. Incluso en el drama aparece envenenando a su propio hijo Juan. Juan en el último momento le asesta una puñalada a su madre. Todos mueren, es algo fatal. Pero claro, a Víctor Hugo ya se le creía. Víctor Hugo tenía crédito, tenía credibilidad entre los franceses. Y los franceses, pues hombre, que eran cultos, pero no eran los más instruidos en historia.
Por tanto, la historia de Lucrecia Borgia se deforma terriblemente en ese año 1833 a consecuencia de una obra de Víctor Hugo. Ya intentamos rehabilitar a Lucrecia Borgia aquí en nuestros pasajes de la historia, pero yo os digo que la fuerza de Víctor Hugo fue tremenda. Arrasó al personaje histórico, creó una nueva Lucrecia Borgia, la envenenadora. Ella nunca fue envenenadora. Después vino María Tudor, la mujer de Felipe II, sigue la constante española. Y lo peor de todo, llega Juliette. Juliette era la actriz de moda. Juliette era guapísima, era bella, inteligente, y fue la actriz principal en estos dramas, en Lucrecia y en María Tudor. La verdad es que el matrimonio no atravesaba su mejor momento. Adele había engañado a Víctor Hugo. Víctor Hugo estaba despechado. Y encima, por si fuera poco, Adele, a lo mejor cumpliendo con una venganza extraña y oscura, se había aliado con un crítico literario, con Charles Saint-Beuve, de escasa fortuna en cuanto a ventas, pero muy notable en cuanto a crítica, muy valorado en cuanto a crítica. Había hecho críticas muy favorables a Víctor Hugo, pero en esos tiempos las críticas no habían sido tan benévolas, y se presume que su lío con Adele había favorecido ese asunto. ¡Ay, qué amalgama de acontecimientos! Víctor Hugo estaba deshecho. Tenía sus 4 hijos, su mujer ligada con un crítico literario, y a él, al parecer, no le quedó otro camino, otra solución, que buscar el amor de Juliette. Juliette Dudé es una famosa actriz de la época, muy joven, y que acepta gustosa las visitas de Víctor Hugo. Eran jóvenes, estaban en la treintena, había que gozar, había que disfrutar. Y por si fuera poco, esos reconocimientos que iban llegando a Víctor Hugo le hacían cada vez más popular. Y estar al lado de una actriz de moda también le vino muy bien. Pero sí que realmente hubo un amor tremendo e intenso. Un amor que se mantuvo 50 años. 50 años junto a Juliette. En diversos momentos, diversas etapas, diversas peripecias. Porque también es cierto que tuvo otros amantes, como Leonín. Era un hombre que le gustaban muchísimo las mujeres. Pero Juliette fue, yo creo, que el gran amor de su vida. Fijaos que con Adele tiene sus 4 hijos queridos, vio morir en vida a 3 de ellos, pero con Juliette encuentra el clímax amoroso necesario y oportuno para seguir componiendo obras poéticas y novelescas. Todavía no se interesaba por la política, aunque ya daba algún apuntito. Son grandes momentos. Ya es oficial de la Legión Francesa y también idea algunos ensayos, algunas obras. Fijaos que cuando está a punto de cumplir los 40, en 1840-41, inicia un viaje de amor, a lo Julio César y Cleopatra, pero por el Rin, por el río Rin, el inmenso y sagrado río germano. Por allí disfruta del amor. Es un auténtico viaje de novios junto a Juliette. Fruto de aquel viaje nacería su obra El Rin. Una obra también muy valorada en su tiempo. Pero algo terrible se va a producir. Algo horrible va a pasar en la vida de Víctor Hugo. Su hija favorita, Leopoldina. Leopoldina se había casado. Se casó en febrero de 1843. Víctor Hugo estaba feliz, porque el joven era un joven sincero, de amor sincero, de gesto noble, y que iba a hacer muy feliz a su hija. Se casaron en febrero, pero en septiembre, en una travesía por el río Sena, por el mítico y legendario río parisino, el barco que los transportaba se hundió y la pareja murió ahogada. Otro gran drama romántico. En ese año 1843, Víctor Hugo fue capturado, fue apresado por la tragedia, por la depresión. Durante un tiempo, durante años, fue incapaz de escribir nada. No pudo escribir nada. Todo estaba perdido. Todo había llegado a su fin. Incluso sus amigos más cercanos se temieron lo peor. Y eso no es otra cosa sino el suicidio. El clásico suicidio de los románticos. Pero no se suicidó. Víctor Hugo siguió luchando. Tenía otros 3 hijos. Y tenía cosas que seguir contando a Francia y a la humanidad. Porque él soñaba con la unificación. Con la unificación de Francia, pero no solo con la unificación de Francia, sino con la unificación de toda Europa. Y por si fuera poco, empieza a ahondar en su crítica social. Desprecia todo lo que está ocurriendo